Bien, voy a comenzar, como siempre, ¿no?, a responder algunas preguntas y aclarar dudas y saber cómo son las cosas. Supongo que va a ser una serie, porque en uno solo no cabría todo este tema, que de paso además tiene que ser corto en cada vídeo. Y se trata del asunto de alcanzar o no alcanzar la salvación. Alcanzar o no alcanzarla, se alcanza o no se alcanza. Para ello vamos a entrar ya en materia y para ello vamos a leer Primera de Pedro, el capítulo 1, y vamos a ver varios versículos allí. Vamos a ver este versículo, el 5, Primera de Pedro 1:5, que dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Empieza diciendo esto: que sois guardados por el poder de Dios. Sois guardados por el poder de Dios. ¿De qué tienen que ser guardados ellos allí? Bueno, el apóstol Pedro les dice que tienen que ser guardados por Dios mismo, por el poder de Dios, en medio de unas severas pruebas que estaban pasando ellos. Al igual que en la carta a los hebreos, pues estos cristianos a los que Pedro les escribe pasaban todo tipo de pruebas. Ya sabemos que eran muy perseguidos. Las persecuciones no eran universales, sino locales, ¿no?, en diferentes sitios, en diferentes momentos. Sufrían persecución, despojo de bienes, ultraje, cárcel, burla, e incluso muerte. Es muy duro verse de la noche a la mañana desposeído, que entren a tu casa y te quiten los muebles, te quiten todo lo que tú tienes, tus pertenencias, y te dejen sin nada, e incluso pierdas el trabajo y veas a tu familia en la calle contigo, ¿no? Eso es muy duro, durísimo, es durísimo. Entonces ellos estaban en esta situación. Por eso incluso Pablo más adelante, en el capítulo 4 o 5, les dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Claro, era fuego de prueba, una prueba de fuego, una prueba de fuego. Y esa era la situación de ellos. Entonces Pablo trata de animarlos, porque estaban en una situación, como ya digo y repito, difícil, donde el cristiano en aquella época, y hoy en día mucho más, se relaja e incluso apostata en una situación así. Piénsese que en aquel tiempo casi que la mitad de la iglesia en aquellos siglos, bajo las persecuciones de los emperadores, mientras estuvieron vigentes, casi que media iglesia apostataban, y se creó un problema grave, de donde nacen allí pues los diferentes reglamentos que tratan de regular el reingreso de esos cristianos apóstatas, de nuevo a la comunión en la iglesia, ¿no? Querían volver a ser aceptados después de haber apostatado. Y nacen las penitencias. De allí nacen las famosas penitencias, ¿no? Que no es el arrepentimiento, no se trata del arrepentimiento cuando una persona llega a los pies de Jesús por primera vez, sino las penitencias para readmitir, algo que hacemos nosotros hoy en día, aunque no lo llamemos penitencias, aunque no lo llamemos así. Bueno, el tema ese de las penitencias es mucho más largo y no lo estamos viendo aquí, e implica muchas otras cosas. Pero el apóstol entonces les explica a ellos la relación que existe entre la salvación, la fe y aquellas pruebas que estaban viviendo. Y les dice eso: sois guardados por el poder de Dios. Hombre, si la frase hubiera terminado ahí, punto final ahí, bueno, no pasa nada, somos guardados. Pero él continúa: sois guardados por el poder de Dios mediante. Utiliza un vocablo, mediante, que es esa palabra día, como la que usamos nosotros, como nuestro vocablo día, para decir que sois guardados mediante un recurso. Esa palabra implica mediante, ¿mediante qué? Mediante un recurso, mediante un instrumento, mediante una agencia, mediante un recurso. ¿Mediante qué? Mediante la fe, La fe. Entonces,
ese ser guardados, se va a lograr mediante un recurso, un instrumento. Y ese instrumento, ese recurso, esa agencia es la fe. La fe. Ah, pero ya yo creo, yo soy salvo ya. No, un momento. Allí no se está hablando de la justificación por la fe. No se refiere a justificados por la fe, porque eso ya había ocurrido en la vida de ellos. De tal forma que Pedro, a todos ellos, a todos ellos, a los que les escribe, los trata de hijos de Dios, que todos han sido llamados, que todos van a participar de una herencia incorruptible, que no es otra cosa que la vida eterna. Y los trata así. Allí no se está hablando de familiares, los tíos, que había un tío mío allí, estaba mi hermano, que el esposo de esta señora que no es creyente. No hagan eso, que es lo que han hecho muchos, para poder torcer la verdad bíblica que está escrita ahí. No lo hagan, porque darán cuenta de eso. Bueno, que lo hacen. Entonces, se refiere a cristianos. Así que todos ellos han sido justificados por la fe. No hace falta que alguien allí diga, hombre, por la fe, para alcanzar la salvación, por la fe, mediante la fe, pero yo ya soy salvo. No está hablando de eso. Está hablando de la fe que vence al mundo, que es otra cosa. Por eso ese vocablo fe aquí significa fidelidad. Sépase que las palabras, los vocablos, fe, creer, fidelidad, incluso verdad, el vocablo verdad, son la traducción, son 4 palabras que son la traducción de ese vocablo griego pistis, pisteos. Una sola palabra, sí, pero según el texto y el contexto se ha de traducir o por fe, o por creer, o por confianza, o por fidelidad o verdad. Y aquí está el apóstol Pedro diciéndoles, sois guardados mediante la fidelidad. Mediante la fidelidad. Y dice el por qué o el para qué. Mediante la fidelidad. Mediante la fe. Para alcanzar salvación. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que no se les está pidiendo que se conviertan. No se les está diciendo, oigan, ustedes tienen que convertirse, que aquí todos estos son todos ustedes esos señores son incrédulos. Conocen el Evangelio, pero no han pasado al frente, no se han convertido, no se han bautizado. No. Se le está hablando a creyentes, y al creyente se le dice, debe ser fiel, guardado, mediante la fe, pero con un propósito, para. Utiliza el vocablo para. Un vocablo. Ese vocablo para alcanzar la salvación, lo está diciendo. Y está emplazando la salvación al día final. No la salvación que tienen ahora. La salvación que tienen ahora la han de cuidar, siendo fiel precisamente. Guardados en ese momento en que eran perseguidos, mediante la fe, con un objetivo y un propósito final. Se utiliza la palabra eis ahí, esa preposición eis, que sirve para indicar el fin para el cual, o el punto final, en el cual una cosa es completada, o se completa, una acción que se completa, un estado que se completa, un proceso que se completa allí. Por eso se utiliza la palabra para es. Pero sí, claro, no le hacen caso a eso, porque no hacen exégesis, sino que van por temas, cosas temáticas, con la gramática griega sola, no van a llegar a esta conclusión. Tienen que hacer la exégesis. En este caso, el significado semántico. Ya se puede hacer el morfológico, el sintáctico, etcétera, etcétera. Pero aquí ese vocablo... Y lo dice claro. ¿Alcanzar qué? La salvación que está prevista para el día postrero, para el día final. El día final que es el día de la venida del Señor y cuando ocurrirá la resurrección. Es para ese momento. Está hablando de la salvación en aquel momento, no ahora. No ahora, no la que tienen, sino la que se ha de alcanzar en aquel día. Y lo que les pide el apóstol Pedro, como vamos a ir viendo aquí, es que sean fieles en medio de esa persecución, en medio de esas pruebas, porque la fe de ellos tiene que ser probada. Tiene que ser probada la fe. Allí. Sí, Señor. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir una cosa, que por lo general confunden lo que es posición jurídica, legal,
la posición con la condición espiritual. La posición de ellos delante del Señor, porque ya habían sido justificados por la fe, la posición judicial delante del Señor es la de salvos por gracia, por gracia. Sí, pero la condición espiritual puede cambiar. Que es lo que enseña toda la Biblia, la condición espiritual. Son dos cosas diferentes, que la Biblia las mantiene unidas, pero el calvinismo las separó, los calvinistas, las separó completamente. Han divorciado muchas cosas, y simplificando el Evangelio, quitándole toda la fuerza que tiene sobre las advertencias de guardar la salvación y trabajar en ellas. Bueno, Cristo, por ejemplo, lo advirtió mucho, dejar minar la vida. Aquel siervo infiel, incluso dicen que ese siervo infiel de Lucas y Mateo 12, 13, no era creyente. Dicen, llegan a decir esas barbaridades y lo creen. Si es que si tan simplemente le hicieran caso los creyentes de los bancos a lo que está escrito, a ese pastor no le iban más. Porque los está engañando claramente. Porque el versículo lo trata de siervo. Es un siervo del Señor y punto. Como aquel de un talento que también se le llamó, junto con los otros en el mismo escenario, bajo los mismos parámetros, y también lo pusieron en las tinieblas de fuera, porque decía que él era muy humilde, que tenía miedo. Jesús era muy exigente y él escondió el talento que le dieron. Bueno, esos no son nuestros temas aquí, así que yo no me voy a detener en ello. Entonces, aquel siervo dejó minar su vida. Ese vocablo minar se usa para hablar de dejar minar la vida moral. La vida moral. Poco a poco. Estos son procesos de 5, 10, 20, 30 años. Hay creyentes que a muchos creyentes les ha tomado 20, 30 años caer. Ir dejando minando la vida porque se van acostumbrando poco a poco. Poco a poco. Han dejado minar, al final no entran. Bueno, repito, como me piden ustedes, repita hasta 3 y 4 veces. Muy bien, porque está hecho para ustedes. Así que significa eso. Para. E incluso, hay que decir lo siguiente, esa palabra, ese vocablo, alcanzar, no está en los manuscritos griegos. No está. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué está ahí? Es más, en el 90% de las versiones traducidas a nuestro idioma, y al inglés también lo pueden ver, yo lo he visto, aparece la palabra alcanzar. ¿Por qué? Porque esa preposición, como está puesta ahí, para, significa eso, para alcanzar. Es decir, para significa, se usa allí para indicar el fin donde se completa un proceso. Quizás me entienden mejor o yo me explico mejor si digo es que está indicando el objetivo a alcanzar, el objetivo, que es para cumplir un propósito, para lograr un propósito. Pero es mejor, es más técnico y científico decir que indica el fin al que debe llegar un proceso, una acción o una cosa. ¿No? Una cosa. Por eso, el señor Casiodoro puso alcanzar. Y después de él, todos lo han puesto. ¿Por qué? Porque el señor Casiodoro no estaba equivocado. No, hacen muy mal todos estos que van desacreditándolo. Y algunos de los que han desacreditado al señor Casiodoro no terminaron pasándola muy bien. Bueno, no necesariamente es así, pero se da el hecho de que ha sido así. Que todavía no hay una mejor traducción que la del señor Casiodoro. Todavía. No han podido derribarla. Pero tampoco son despreciables las otras. Las otras. No, hay que saber usar lo que llaman vulgarmente los alejandrinos, ¿no? El Vaticano, el Sinaítico, etc. Hay que saberlo usar porque tienen sus cosas de las que podemos extraer grandes verdades, las más importantes precisamente. Bueno, entonces el señor Casiodoro y después de él todititos, han puesto alcanzar porque eso es lo que significa. ¿Cómo para alcanzar? Que yo la tengo. No la tienes porque eres justificado por la fe. Nadie ha dicho que el cristiano se salva por obra. Eso lo dicen los calvinistas porque les interesa. Porque claro, de paso, están difamando. Porque eso, fuera de Pelagio, no sé quién lo habrá dicho.
Bueno, algún despistado por ahí, sí. Siempre hay alguno, ¿no? Pero importantes denominaciones, ¿m? No, nadie ha dicho eso. Lo que sí dice la Biblia es que después de que usted tiene la salvación, usted ha de trabajar en ella. Ya veremos eso en Filipenses 2:12 y Filipenses 3:8-14. Y usted ha de extenderse, como dice este versículo, ha de extenderse. Ese vocablo para que está ahí en la Biblia indica, cualquiera nota que indica un propósito. Pero esa preposición se usa aquí para indicar el final, el punto final hacia el cual o donde alguna cosa tiene o completa su proceso, su desarrollo, lo completa, donde debe llegar, sea un estado, sea una acción, sea un desarrollo, el desarrollo de algo, que tiene que llegar a un punto donde se completa esa acción, donde queda completada el desarrollo de esa cosa de la que se esté hablando, que en este caso es la salvación, porque dice para salvación. Entonces esta partícula indica eso, se usa ahí para indicar eso, para indicar el punto final al que tiene que llegar algo, para que se complete, Y en este caso es la salvación, señores, no lo nieguen, porque claro, es que si van negando estas cosas, pues al final, pues salvo siempre salvo, claro, no respetan esto. Fíjense si esto es así, que ahí el 90% de las traducciones han puesto una palabra que en el original no está. No está en el original. Ese vocablo alcanzar no está en el original. Pero es lo que corresponde para la preposición para, porque está indicando un propósito. Se entiende mejor si digo que esa palabra indica un propósito para el cual algo se hace o se logra. En este caso, ser fiel. Si eres fiel, entonces alcanzarás esa salvación. Esa salvación. Eso es lo que se está diciendo aquí. Y esa palabra, en la mayor parte de las versiones bíblicas, no está en el original, pero en las versiones se pone. ¿Por qué? Porque eso es lo que está diciendo el versículo. Eso es lo que está diciendo el versículo y la semántica, la forma en que se utiliza esa preposición, que se utiliza para indicar el punto final al que tiene que llegar algo de lo que se está hablando. ¿De qué se está hablando? De la salvación. Entonces, para salvación, eres guardado solo si eres fiel al Señor, y en la medida en que eres fiel, mantienes esa fidelidad al Señor. En esa medida el Señor te guarda. El Señor es poderoso, como dice Juan 1:24. Es poderoso para guardaros sin caída. ¿Y qué necesidad hay de decir eso? Si yo la salvación ya la tengo, ¿por qué me habla de caída el apóstol Juan allí? Judas, es Judas 1:24. ¿Qué necesidad? Porque puedes caer, como el mismo Pedro dice en 2 de Pedro. Bueno. Entonces, eso es lo que se está diciendo en esa parte de ese versículo. Mediante la fe para salvación. La salvación incluso lo dice la salvación que está preparada para el día, ¿cuándo? Para la segunda venida del Señor. Porque en ese día habrá y se obrará la resurrección para el día final. Eso es lo que está dicho en este versículo. Pero si no hacen la exégesis, no solo la gramática, sino la exégesis, nunca podrán salir de esa frase, salvo, siempre salvo. Pero el versículo desmiente eso. Este versículo desmiente, sí. Es que lo vuelve a decir el apóstol. Sí. Lo vuelve a decir un par de versículos que están más abajo. Leo el 8 y el 9. Dice, hablando el apóstol Pedro, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veis o no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin. Bueno, aquí lo dice, lo vuelve a decir. Lo que dijo en el 5, lo dice en el 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Ese vocablo, obteniendo, está en un participio presente.
está en un participio presente, indica que el significado de esa palabra está ocurriendo en el momento presente, obteniendo. En ese momento estaban obteniendo la salvación en la medida en que eran fieles. Sí, Señor. Es que lo dice el resto del versículo. Dice obteniendo el fin. Claro, el propósito. Dice el fin de vuestra fe. Claro, ¿cuál es el propósito de que yo crea en este momento? De que sea fiel. Ahí fe es fidelidad. Bueno, alcanzar la salvación. Releemos de nuevo. Y dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Si eres fiel, obtienes el fin de tu fe, que es ¿qué? La salvación. Dice la salvación de vuestras almas. No dice de vuestros cuerpos. Porque hay personas que arrastran multitudes y dicen que no, que la salvación que se obtiene ahora es la del cuerpo, porque la del alma ya ocurrió, porque el alma es perfecta, el alma no se contamina con el pecado, así que lo que se necesita en este momento es la purificación y la salvación del cuerpo. Vamos a ver, señores. Hay una pieza del puzzle, quienes dicen esto, no han puesto una pieza del puzzle. Por ejemplo, bueno, una no, varias. Porque la salvación de la que se habla aquí es la del alma. Y eso incluye la persona completa. Cuerpo, alma y espíritu. Por eso la Biblia dice, puesto que estas cosas han de ser deshechas, todo lo que vemos, algún día pasará. Limpiémonos pues de toda contaminación de carne, el cuerpo, y de espíritu. Claro, el espíritu también se contamina. También se contamina. No es posible contaminar el cuerpo sin contaminar el alma y el espíritu. Esas son tonterías que se dicen en los últimos 100 años, nada más. Entonces, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Claro, hay que perfeccionar la santidad. No como dicen estos profesores ahora que para mantener el calvinismo, que ellos mismos niegan, porque después dicen que no son calvinistas, pero tienen la doctrina calvinista, dicen que es que los que no son calvinistas se están fijando mucho en esos versículos que dicen entrar por la puerta agónica, es la estrecha, que significa eso, y seguid el camino estrecho. Se burlan de esos versículos, como del otro, sed santos porque yo soy santo, sin santidad nadie verá a Dios. Dicen, no, hombre, están pendientes de eso. Dios mío, se están burlando de la palabra de Dios. Por cierto, que eso de sed santos, porque yo soy santo o mi Padre es santo, está aquí dicho por Pedro también en el capítulo 2. Y si hace falta, lo podemos leer. Y lo niegan. Niegan esos versículos. ¿Por qué? Para poder mantener salvo, siempre salvo. Sí, Señor. Pero la Biblia abierta en exégesis, no temas, temas no, porque ese ha sido el problema, porque se han basado en temas sin hacerle caso a la exégesis. Incluso llegan a hacer la exégesis, pero después cuando formulan la doctrina, la formulan en base a temas, ¿no? Pero la exégesis está claro dicho aquí, se lo vuelvo a decir. La Biblia lo dice, se deja de alcanzar la salvación. Continúo diciendo lo siguiente, ellos ya están justificados por fe. No se les está pidiendo que sean justificados, sino que sean fieles, pistis. Uno de los significados de las denotaciones de ese vocablo, cuando se traduce según el contexto y el texto donde esté, que se traduce también, no solo por creer, por fe, sino por fidelidad, ¿no? Bueno, pues de lo que se le está hablando a ellos aquí y lo que se les pide es eso. Sean fieles. Sí, sean fieles. A Calvino, Calvino es otro tema. A los calvinistas les gusta decir que estamos enseñando salvación por obras, porque eso enardece a las masas, ¿no? Y resulta que están levantando una calumnia, una difamación. Porque fuera de Pelagio, el monje inglés, que sí enseñaba que no hacía falta la gracia para ser salvo, fuera de él y algún otro despistado en la historia, nadie ha enseñado que la salvación es por obras. Pero a ellos les gusta decir eso, porque claro, suena como lógico, ¿no? La gracia de Dios.
Nadie está enseñando eso. Lo que sí enseña la Biblia en una exégesis es que la salvación es por gracia, es gratuita. Nadie se puede salvar a sí mismo, ni por sí mismo, ni por obras. Eso no lo ha enseñado ni siquiera Roma. Están acusando a Roma, y yo no soy jesuita. Están acusando a Roma de que enseña la salvación por obra. Roma no enseña la salvación por obras, señores. Justificados por la fe, eso lo ha enseñado todo el mundo. Donde está lo que enseña la exégesis después de ese punto, a partir de ahí, lo que enseña es que tú has de cuidar tu salvación. Has de trabajar en ella, como dice Filipenses 2:12, que lo vamos a ver ahora también. Y Filipenses 3, del 8 al 14. Lo que enseñan esos en la Biblia es que la salvación se ha de cuidar, se ha de mantener y hacer el esfuerzo necesario para esa salvación que se tiene, se llegue a alcanzar, que es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro una y otra vez. Repito otra vez, dice, él mismo repite el tema, dice, para que obtengáis, obteniendo, participio presente, estaban obteniendo la salvación en ese momento en que Pedro les escribe, la estaban manteniendo en la medida en que eran fieles. Se los vuelve a decir, obteniendo el fin de vuestra fe, como había dicho, para alcanzar, por la fe para alcanzar. Había dicho en el versículo 5, por la fe, por la fidelidad para alcanzar la salvación, la que está prevista para el día final, no la de ahora presente, pero aquí en el versículo 9 le dice, están guardando, están obteniendo, manteniendo, cuidando su salvación ahora, porque están creyendo en uno que no han visto, decía el versículo anterior. A él no le veis, a él no le tocáis, y sin embargo creéis. Bueno, pues en esa forma obtienen, en medio de estas pruebas difíciles, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestros cuerpos. No, hombre, de vuestras almas. No lo repetiré, que lo acabo de decir hace un par de minutos, aunque yo repito mucho porque hay muchas personas que dicen repita, porque repitiendo lo entiendo mejor. Bueno, eso es así.